Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Aquí, como todos los días, en Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón. Yo siempre digo, me siento feliz de compartir con ustedes este ratito. Estos 50 minutos los disfruto. Disfruto hablarles, disfruto reaccionar, responder a las llamadas, a las peticiones, a las cartitas que recibimos, que son muchas, van en aumento. Me emociona poderles testificar que cada día Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa va aumentando, no solamente por país, pero por continente. Puedo testificarles que va en aumento, que más gente nos va escuchando a través de las redes sociales. Igualmente, esta emisora radial local que utilizamos, que es una bendición, un recurso, un instrumento maravilloso en las manos del Señor. Y amo también exhortarle a que apoye la radio, que apoye la emisora, que respalde esta emisora a través de las cuales podemos llegar hasta ustedes y podemos compartir este mensaje. Esta semana, por ejemplo, estuve leyendo una cartita que nos llegó por correo electrónico, que la persona que escribe dice, Pastor Pavón, esta semana o ayer más bien, alude ella, usted ha dado en el blanco. ¿A qué se refería? No a algo que yo hice. Ella se refiere a lo que la palabra de Dios hizo en ella durante uno de los programas. Dice que iba escuchando el mensaje y que el mensaje describía con precisión una experiencia que ella estaba viviendo en esos días y que la palabra le aclaró tantas cosas. Ella pues testifica con emoción, con entusiasmo lo que Dios le hizo, lo que el Señor ministró a su corazón y a su vida. Por lo tanto, es importante para mí en el día de hoy recordarles que tenemos un correo electrónico al cual usted se puede comunicar. Le doy esa dirección, biblia@diazpavon.com, biblia@diazpavon.com. Aclaro, siempre lo hago, que Díaz es con Z al final y que Pavón es con B, pero B de Biblia, no con V, sino con B de Biblia. Repito, biblia@diazpavon.com. Por favor, escríbame. Por favor, comparta sus comentarios, sus testimonios. Dígame lo que le parece el programa y también puede sugerir preguntas. Algunos de estos programas surgen por preguntas que hermanos han hecho. Alguien se puede preguntar, pastor, ¿eso es una buena forma de preparar sermones? Sí, no solamente de preparar sermones, es interesante, de preparar cartas apostólicas. Hay algunas cartas del apóstol Pablo donde el apóstol Pablo va a decir, Dios me dijo, porque Dios me dijo, les digo esto. Pero también Pablo dice que hermanos le preguntaron. Un hermano o una hermana le escribió o le habló de cierta situación y él decidió ministrar a esa situación. Observe cómo el apóstol Pablo utiliza la expresión porque he oído acerca de vosotros. He oído. Me llegó a través del oído esa información. Toda
manera en que a usted le llega una información, le llega un comentario, le abre las puertas para ministrar. Hay personas que se acercan y se quejan. Tenemos que ministrarles. Hay personas que llegan a tratar de compartir un chisme. Tenemos que ministrarles. Hay personas que quedan en silencio y uno siente que el silencio es una pregunta, que el silencio es una súplica, es una petición de ayuda. Hay que ministrarle. Toda necesidad es un llamado de Dios. Cuando identifico una necesidad, estoy identificando un llamado de Dios para ministrar a esa necesidad. Usted va caminando y a alguien se le cayó algo de las manos. Allí hay una necesidad. Usted se dobla, lo recoge y le entrega a la persona. Alguien va a subir una escalera, no puede subirla, se le hace difícil. Entonces usted le da la mano y lo ayuda. ¿Por qué? Porque la necesidad es un llamado. En el plano espiritual igualmente. Bien, hoy quiero que comencemos y vamos a cubrir sola la primera parte de un tema que se llama Emanuel, Dios con nosotros. Se hace popular porque en tiempo de Navidad hablamos todos de Emanuel, Dios con nosotros. Claro, porque al anunciar el ángel el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, eso nos carga el corazón de emoción y se presta para la celebración, la alegría, ¿no es cierto? Que si árboles, que si adornos, que regalos, que comidas especiales para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que yo quiero decir en el día de hoy es: no tenemos que esperar la Navidad para hablar de Emanuel, de Dios con nosotros, de ese niño maravilloso que nació con derecho al trono por parte de su padre terrenal y su madre terrenales. Claro, padre que no participó en el proceso de engendrar al niño porque Jesús es hijo de una virgen y fue concebido por la acción soberana del Espíritu Santo. Eso no es una enseñanza superficial para darnos un ejemplo de algo extraordinario. Es mucho más que eso. Es una realidad histórica. Jesús nació de una virgen. Vamos al púlpito. Escuchemos este mensaje y regreso con ustedes para orar. Vamos a las Escrituras, por favor. Abra su Biblia. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. El anuncio del nacimiento de Jesús. Cuando leemos las Escrituras detenemos toda acción, todo movimiento. Les suplico que se pongan de pie para que leamos esta porción de la palabra. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Señor, estamos agradecidos profundamente por este enorme privilegio que tenemos de estar en tu casa, reunirnos como tu iglesia, como tu pueblo. Señor Dios, es un privilegio celebrar un año más la Navidad y poder confesar que en efecto Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarnos, para perdonarnos, para resolver en nuestras vidas lo que nosotros no podemos resolver. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios, puede sentarse. Dando gloria a Dios. Dando gloria al Señor. Hubo un teólogo llamado von Allmen, y él hizo un comentario acerca de María que me parece fascinante. Él la llamó la contrabandista del cielo. Dijo, porque violando la aduana de la razón, violando la aduana del entendimiento, traficó cosas del cielo hacia la tierra. A mí me parece que Allman tenía razón cuando dijo eso. Ella es la contrabandista de Dios, la contrabandista del Espíritu Santo. Jesucristo no entró a este planeta por las vías normales y ordinarias, ni siquiera de su época. Jesucristo entró a este planeta conforme a la ley de Dios, pero no conforme a la ley de los hombres. Tan ofensivo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que aún la reacción política fue asesinarlo, acabar con él. El mundo no quiere ser confrontado con una figura como Jesús. El mundo sigue siendo enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Su rostro, su vida, su carácter confronta a la humanidad. Tuvimos que dejar de decir es imposible, porque Jesucristo lo logró. Tuvimos que dejar de decir no se puede, porque Jesucristo lo logró. Jesucristo vino a este mundo para hacer evidente que se puede vivir en santidad. Jesucristo vino a este mundo para hacer evidente que se puede vivir en pureza. Jesucristo vino a este mundo para enseñarnos el camino para lograrlo. La humanidad había fracasado en su intento, pero Jesucristo lo logró. Al iniciar este pasaje, nos hace comprender varias cosas. Nos informa que el ángel que se apareció a María se llamaba Gabriel. Y que este ángel ya había participado hablándole a Zacarías y anunciando que él también habría de tener un niño. Nos dice algunas cosas acerca de María. Dice que María era de una región llamada Galilea, particularmente de una ciudad llamada Nazaret. Así es que
Fue en Galilea, aunque Jesús nació en Belén, pero fue en Nazaret donde Jesús fue concebido. Y fue en Nazaret donde Jesús fue anunciado. Fue en Nazaret donde el ángel se manifestó para decir lo que había de suceder. Fue allí donde esta muchachita recibe el gran mensaje, el gran anuncio. Fue en ese lugar donde le llegó la gran noticia. En Nazaret. ¿Qué de particular tenía Nazaret? Pues no mucho. Era pequeña, era insignificante y religiosamente sin importancia. De hecho, la región no era importante. Por eso aquello de que Jesús fuese de Nazaret provocó en más de uno el comentario de: y de Nazaret puede salir algo bueno. Puede salir alguien significativo, importante. De Nazaret religiosamente no tenía importancia. En más de un lugar en las Escrituras, cuando se habla de Galilea, se menciona o se identifica como Galilea de los gentiles. Y se le llamaba Galilea de los gentiles, no solamente porque estaba en un extremo del país, pero porque su relación con los gentiles era tal que los demás sentían que se habían contaminado. Tienen más relación con los gentiles, con el mundo, que con Israel. Son más gentiles esa gente que judíos. Así que son Galilea de los gentiles. Jesucristo era de Galilea de los gentiles. Era de Nazaret, la ciudad insignificante. Nació en Belén, se crió en Galilea. Por eso lo conocían como Galileo y lo conocían como nazareno. Era de Nazaret. De manera práctica, su familia era de Nazaret. La otra cosa que el pasaje nos dice es que María era descendiente de David. Así que era hija de David, descendiente de David. Por lo tanto, Jesucristo era descendiente directo del rey David. Luego el otro evangelio nos va a decir que José era también descendiente de David. Así es que Jesús tenía derecho al trono. Su reino no era ilegal. Jesucristo era descendiente directo de David, el rey de Israel, el gran rey de Israel. Tal vez el rey más importante y más influyente de la historia. Y se le informó a María que Jesús habría de recibir del Padre el trono. Él habría de recibir del Padre Celestial el derecho a gobernar, y que ese gobierno sería eterno, que ese gobierno sería para siempre, y que sería rey sobre Israel eternamente y para siempre. Hubo otras cosas que se le dijeron a María. Acerca de ella se dice que estaba desposada con ese muchacho llamado José, que lo que significa es que estaba comprometida para casarse. Claro, no con los compromisos de aquí, del siglo XXI, sino con los compromisos de aquella época. El compromiso para casarse era un contrato oficial, y no cumplirlo tenía pena, ¿sí? Así que el compromiso era real. Estaban comprometidos, tenían que esperar un periodo de tiempo para entonces recibirla como esposa y vivir juntos. Eso no había ocurrido todavía. El ángel, aquí la información que recibimos del escritor bíblico es que María, aunque estaba desposada, todavía era virgen. Por eso decimos que el Señor nació de una virgen. El nombre de esa virgen era María, que en el Antiguo Testamento se traduce como Miriam. Es el mismo nombre. Miriam es
el nombre real de María. Y significa exaltada, exaltada. Así es que el ángel llega, habla con María y María se impresiona. Es impactada por la visita de este ángel. Alguno tiene que pensar, claro, si un ángel llega a la casa, yo me voy a impresionar. Todo el mundo se turba cuando entra un ángel. Pero no dice el versículo que ella se impresionó porque llegó el ángel. No fue el ángel lo que la turbó. Ella no estaba turbada por la visitación del ángel. De hecho, no parece darle importancia el pasaje al hecho de que fuese un ángel. Lo que a ella la impactó fue lo que el ángel dijo. Y la pregunta de María fue: ¿qué salutación es esta? María dijo: ¿qué forma de saludar? ¿Qué manera de hablarme? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y María dijo: ¡ea! ¡Qué saludito! Sí. ¿Cómo reaccionaría usted si le saludaran así? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Yo sé que las palabras del ángel fueron directas para María, pero de alguna forma estas palabras nos llegan a nosotros también. María no es la única contrabandista del cielo. De alguna forma, Dios quiere que usted también sea contrabandista del cielo. Dios quiere que de alguna forma usted se convierta en instrumento para que aquello que Él tiene en el cielo llegue a algunas personas. A través de usted, Dios quiere comunicar su gracia. Diga amén. A través de usted, Dios quiere comunicar su misericordia. Diga amén. A través de usted, Dios quiere comunicar su bendición. Alguien que diga amén. Amén. María, contrabandista, usted también un instrumento divino de contrabando, un instrumento divino para bendecir, un instrumento divino para edificar. Démosle gloria al Señor. Bendigamos a Dios. ¿Qué clase de saludo es este? Pues en primer lugar, fue un saludo de alegría. Fue un saludo de alegría porque la palabra salve, lo que significa allí no es salvación. El versículo no dice Dios te salve María, no, eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice salve María, lo que dice es alégrate María. La palabra significa literalmente bendita María, significa alegre María, significa feliz María. Así es que el saludo del ángel era un saludo de gozo. Aleluya. Dios estaba levantando el ánimo de María. La Navidad es un intento de Dios por levantar nuestros corazones. La Navidad bíblica, la primera Navidad, la Navidad escritural, es una acción divina para levantar el corazón de los hijos de Dios. No debe haber nadie triste en Navidad. Navidad es tiempo de alegría. Navidad es tiempo de regocijo. Literalmente el texto dice regocíjate María, alégrate María, sé feliz María, eres bendita, aleluya, bendición sobre María. Toda la profecía antigua testamentaria señalaba hacia ese evento. El capítulo 3 del libro de Génesis es el capítulo de la caída del hombre.
Es el capítulo en que Eva es tentada por la serpiente, come de la fruta, le da de comer a su esposo. Ambos desobedecen a Dios y por la desobediencia de uno entró la condenación a la humanidad. Entró el pecado a la humanidad. Esto ocurre en los primeros versículos del capítulo 3. Yo no me cansaré de decir que no termina ese capítulo sin que Dios ofrezca salvación a la humanidad. Apenas el versículo 15 está Dios prometiendo que esa primera Navidad habría de ocurrir, que vendría un Salvador al mundo, que vendría un Salvador a la humanidad. Aleluya. Amén. Es importante recordar cómo entró el pecado a la humanidad e instaló el sufrimiento en nuestros corazones. Si pecamos es porque ocurrió el pecado original. Si sufrimos es porque ocurrió el pecado original. Si estamos abatidos y cargados es porque hemos participado de ese pecado. Y hemos recibido muchas ofertas. Todos hemos oído ofertas de cómo parar de sufrir. Se vende el concepto por todas partes. Los naturistas nos lo ofrecen. Le mordemos aquí la oreja, le apretamos acá la esquina y se le va el sufrimiento. ¿No es cierto? Y la ciencia hace su intento y nos tomamos un poco de pastillas para evitar el dolor y para evitar el sufrimiento. Y hay ocasiones cuando son muy necesarias. Hay gente que cuando los veo llegar me dan deseos de tomarme 4 Tylenol y 9 Advil. Ya yo sé a lo que vienen. Y se sufre. ¿Cuántos sufren? Entonces, hay promesas. Hay promesas. El mercado farmacéutico es impresionante porque la vida es dolorosa. ¿No es cierto? Y las investigaciones me parece a mí que son honestas. Yo no doy mucho crédito a las leyendas que se escuchan por ahí. A mí me parece que algunas de esas noticias son como el Enquirer, que alguien vio la semana pasada a Marilyn Monroe en alguna ventana de Los Ángeles asomada y la retrataron y allí está la historia. Marilyn aún vive. ¿No es cierto? Y eso sucede. A Kennedy también lo ven de vez en cuando. Y por ahí hay alguna historia. Y hay historias de que seguramente alguna farmacéutica ya descubrió la cura del cáncer, pero lo están escondiendo. Yo no creo mucho esas historias. Yo no creo mucho esas historias. Puede ser que alguna de ellas sean ciertas, pero yo dudo que algo así sea verdad. Y perdón, yo sé perfectamente que alguien vio un documental el otro día, lo creyó y está pensando que yo soy un tonto por no creerlo. Lo entiendo, pero créame que yo no creo en Sasquatch. No importa cuán hermoso sea el documental, yo no creo en la existencia de Bigfoot. No hay manera. Temprano en mi vida dejé de creer en Santa Claus. Si pudiese volver allá, volvería a creer en él. Pero dejé de creer en esas cosas. Muy temprano, siendo un niño, vi quién traía los regalos. Y fui defraudado. Pero lo sigo celebrando hasta el día de hoy. ¿Sí? En Puerto Rico, yo no sé cómo es en cada país, pero el 5 de enero es la fiesta grande de regalos. Y los niños cortan hierba y la ponen en una cajita y le ponen agua a los camellos y maíz. ¿Sí? Y mi esposa cree en eso con todo el corazón. Así es que el 5 ella corta hierba todavía y los camellos se la tienen que comer.
y se tienen que tomar el agua. Vaya a casa el 5 para que vean. Así que yo tengo que levantarme de madrugada, calladito, sin que ella se... No me la tomo, ¿qué pasa, Dulce? Yo la tiro como hacía mi papá. Allá está, ¿ves? Mire, ella está desde allá diciendo que sí, que es verdad. Y tiene que haber regalo. No basta con que se lo coman, hay que colocar algo en su lugar. Y a gente le parecerá que eso son tonterías, pero nosotros lo disfrutamos. Sí. Y yo disfruto la ilusión de que ella no me sintió cuando me levanté, pero muy probablemente se hizo la dormida. Fingió porque dijo, si sigo atenta no recibo regalos hoy. Así que yo creo en todas esas tonterías. Y no es porque crea que es verdad que vienen, pero porque me gusta disfrutar la vida. Amén. Pero ni la ciencia, ni estas rutinas quitan el sufrimiento de la humanidad. Los dolores siguen y el sufrimiento continúa y las enfermedades continúan. Pero lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es lo que no puede hacer hombre alguno. Jesucristo vino a este mundo para resolver en serio el problema del pecado. Alguna vez en la universidad tuve que hacer prácticas y entrevistas en algún hospital psiquiátrico. Y usted sabe, me ha sorprendido en mi conversación descubrir cuán alto por ciento de la gente que está allí fue marcada profundamente por una experiencia de pecado. ¿Ve? No por una sensación de pecado. No por una sensación de culpa. No, por una real carga de pecado. Porque ocurrió algo en su vida, algo sucedió que le hizo sentir que eran malos, que le hizo sentir que habían fallado a quien nunca debieron haber fallado. Y desde entonces entraron en una conducta ridícula, absurda, contraria, tratando de mitigar la voz de la conciencia. No sacamos nada con mitigar la voz de la conciencia. La conciencia puede sanarse. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue quitarnos el cargo de conciencia. Jesucristo en la cruz del Calvario trabajó con pecado real. Él decidió perdonarnos. Aleluya. Lavar nuestro corazón con su sangre, hacernos salvos. La experiencia del nuevo nacimiento no es simplemente aplacar la voz de la conciencia. La experiencia del nuevo nacimiento es ser afectado íntima y profundamente por la sangre de Cristo. Él pagó el precio de nuestra salvación. Él pagó el precio. La ciencia lo intenta. Qué bueno, yo estoy agradecido a la ciencia. Yo visito a mis médicos. Casi los obedezco. Estoy así ya de ser. Mi doctor me está mirando desde allá atrás y levantó la ceja. Estoy casi en obediencia, doctor. Me estoy portando casi bien. Un poquito más y este año lo logro. Pero estamos avanzando. Yo creo en la ciencia. Yo creo en la medicina. Pero el problema del pecado no lo pueden resolver los psicólogos. No lo pueden resolver los psiquiatras. No hay medicamento para eso. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué
salutación es esta, es una de alegría, es un saludo que nos dice: pueden estar genuinamente alegres porque yo llevé su culpa. Yo he resuelto el problema de su pecado. Jesucristo lo resolvió. Alguien que lo alabe. De regreso con ustedes ya para orar, para hablar con el Señor. Si usted no ha llamado todavía, lo puede hacer ahora, teniendo un Salvador tan precioso. ¿Cómo no acercarnos a Él? Este es tiempo de acercarnos al Señor. Así es que marque este número para pedir la oración. 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Comparta a través de la línea telefónica su petición, su urgencia, su necesidad. Será mi placer orar con usted. La realidad histórica del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo es innegable. Es profetizada en el Antiguo Testamento, es confirmada en el Nuevo Testamento. Hay un testimonio histórico fehaciente de gente que vivió en aquella época y que testifica por escrito que Jesús no era un ser ordinario, sino extraordinario, que transformó la vida de miles. Y lo más maravilloso de todo esto es que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Acercarse a Él, pedirle perdón, acercar el corazón a Jesucristo, funciona hasta ahora. Hay respuesta hasta ahora. Si usted lo hace hoy, el Señor le va a responder. 305-228-9697. Tiempo de orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me acerco a ti en oración. Pido, Señor, por miles de personas que escuchan hoy este programa, que escuchan hoy este mensaje. Te ruego, Padre Celestial, que tu gracia los alcance, que tu gracia los cubra, que tu gracia los bendiga. Padre eterno, yo te pido que hagas maravillas en los corazones de esas personas que han estado llamando y que han estado escribiendo. En el nombre de Jesús, glorifícate en ellos. Señor, trae perdón a los corazones cargados. Trae perdón y restauración a los corazones en necesidad. Tu bendición sobre ellos sea abundante. Padre eterno, concédeles el más grande de todos los milagros, el del nuevo nacimiento, el de descubrir a Emmanuel, Dios con nosotros, Dios dispuesto a perdonar, Dios dispuesto a salvar. En el nombre de Jesús, amén. Bendición a todos. Regreso mañana con la segunda parte de este mensaje. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.